Bueno, chicos, antes de continuar voy a hacer una breve síntesis de los dos momentos del Renacimiento que hemos visto, porque ustedes saben que el Renacimiento tiene tres momentos. El primer Renacimiento o de experimentación, que es aquel Renacimiento florentino, es decir, que es de carácter local, que intenta reunir los fermentos de la Edad Media que estaban en disolución y la herencia de la antigüedad grecorromana. Estos son los principios del humanismo. Entre ellos, en búsqueda de un espacio plástico y de una construcción de mundo general, hay una serie de procesos individuales de distintos artistas que nosotros hemos visto, como Masaccio, el Beato Angelico, Uccello, Donatello, Brunelleschi, Alberti. ¿Sí? Esa sería la primera generación de renacentistas que, como ustedes recordarán, cada uno lleva su propio camino o desde distintos puntos, digamos, van haciendo sus desarrollos particulares en búsqueda de un espacio o como un mundo, como les dije yo, que quien logra reunirlo es Piero della Francesca en el Renacimiento pleno. En ese momento toda esa experimentación se cristaliza y alcanza un equilibrio sintético del universo. A este periodo se le denomina Renacimiento clásico, o de cristalización o pleno. Hasta allí, estos dos movimientos, uno local, florentino, y el otro que se difunde hacia distintas geografías, por eso es de carácter internacional. Estas geografías son como por ejemplo Venecia y el norte y los países del norte de Europa, ¿no? Entonces estos dos momentos del Renacimiento se dan en el 480, pero este momento, el Renacimiento pleno o el clásico, dura muy poco tiempo, porque el clasicismo en general dura muy poco tiempo, porque alcanza el punto en el que se reúnen todas las vertientes, digamos, las consolida, pero ustedes saben que las sociedades son dinámicas. Entonces, si cambian las condiciones sociales, económicas, de pensamiento, por ejemplo, este clásico queda fuera de lugar y entra en crisis. Las características de este Renacimiento clásico se las muestro mínimamente. Eran racionalidad, claridad, objetividad, todo esto relacionado con el humanismo, como vimos. Estas búsquedas objetivas estaban en relación con la perspectiva, con la proporción, con la noción de totalidad. Acuérdense que todos los elementos de una obra, por ejemplo, se ponen al servicio de la totalidad, ¿sí? Todo funciona en relación con la totalidad, haciendo o generando obras de un pensamiento que tiende a lo homogéneo. Las búsquedas eran de unidad, de síntesis, de simplicidad, autenticidad, serenidad, melodía en las obras, ¿sí? Con un solo punto de vista, que es el que da la perspectiva que desarrolla Brunelleschi. De este momento clásico, al que Argan se refiere como una posesión serena y segura de una concepción unitaria del mundo, de allí surge un concepto de belleza que, nuevamente, siguiendo Argan, dice que es una armonía expresada en números, composición reducida a cálculos matemáticos. Volvemos acá. Esas serían las características del Renacimiento pleno o del clásico, que empieza a resquebrajarse en el siglo posterior. Es decir, que pasamos del 480 al 580. Y el 580 es un siglo que está lleno de contrastes, digamos, un siglo dramático de grandes reformas. Ustedes piensen que el hombre ha llegado a América en el 1492, o sea, hace muy poco tiempo, y entonces estamos sabiendo, la humanidad, que hay más tierra. Además que el caso de Galileo, por ejemplo, que ha dicho, y que esto empieza a difundirse, de que la Tierra no es el centro del universo
no está fija y los astros giran a su alrededor, sino que la Tierra está en movimiento. Esas cuestiones generan un descreimiento de las verdades absolutas, ¿no? Y de las verdades eternas. Por otra parte, los círculos humanistas a finales del 480 ya empiezan a tener un pensamiento más orientado hacia el pensamiento de Platón, no tanto al pensamiento de Aristóteles. Entonces, este pensamiento es más práctico y está referido más a cuestiones ideales. En realidad, definir el neoplatonismo sería algo, estaría mal, porque es bastante indefinido y no responde directamente a un arquetipo platónico, sino que distingue la esencia de la apariencia, por ejemplo, considerando que las esencias están un poco más allá. Entonces tiene cierta vaguedad el concepto de neoplatonismo, y sería estar un más allá de la naturaleza, es decir, más allá del espacio, más allá de la historia también, o del tiempo. Y lo bello se funde con una idea y no con una forma precisa, establecida, medible, sino con una idea, y en ese sentido sería lógico entender que se relaciona con algo incorpóreo. El neoplatonismo empieza a operar con los últimos cuatrochentistas y es el pensamiento que va a dar, digamos que se va a desarrollar en todo el 580. Hay un cambio en la iglesia. Ustedes saben que han empezado los distintos grupos, sobre todo ingleses y del norte de Europa, y también en Italia, a oponerse a las estructuras y a las conductas de la iglesia. La iglesia hasta aquí estaba vendiendo demasiadas indulgencias, es decir, perdones. Entonces la gente rica que cometía pecados le pagaba a la iglesia y era perdonada, ese tipo de cosas, ¿no? Y con esto de que las verdades de la iglesia se ponen en crisis por este crecimiento y este desarrollo científico. Entonces hay una transformación de los valores de la iglesia, o por lo menos ahí empiezan. La religión, al empezarse a dividir, es un motivo de reflexión, y entonces ya no se nace o no se es, por ejemplo, católico porque lo hayan a uno bautizado, sino que es una elección y es el hombre el responsable, ¿no? Es una elección particular. La ciencia también cambia porque con esto de los viajes y del conocimiento del movimiento de la Tierra, ya la sabiduría transmitida deja de tener sentido porque está equivocada. Entonces ya no se suma a lo transmitido o lo establecido previamente, sino que ahora va a ser indagación de lo viviente. La política también deja la jerarquía de poderes que ya existía y entran a haber una serie de luchas, de fuerzas que buscan un nuevo equilibrio. Y en el arte se deja la contemplación y la representación del orden ya creado y que ha sido cristalizado en el pleno Renacimiento por otra cosa. Esta otra cosa va a ser una investigación inquieta sobre la naturaleza, en el caso de Leonardo, sobre los fines y los procesos del arte y por la razón de ser en la historia. Hay un camino allí de reflexión con los grandes maestros del Renacimiento que justamente no se encuentran en el clásico, sino que son los que hacen los desarrollos posteriores, ¿no? Estos son, como les dije, Leonardo, Rafael y Miguel Ángel, que cada uno va a tener una orientación diferente. Como les decía recién, Leonardo centrado en la observación de la naturaleza y va a abrir un camino hacia las ciencias.
Y por otro lado, Miguel Ángel, con una postura totalmente distinta, que considera que el arte es una expresión del alma en relación con lo divino, con Dios. Es decir, que está en tensión, en una tensión desesperada con Dios. Y entonces eso va a ser otra vertiente del arte. Y una tercera es la de Rafael, quien va a tomar los datos o va a tomar en cuenta las cuestiones de Leonardo, va a tomar en cuenta el pensamiento de Miguel Ángel y también de los venecianos, y va a considerar que el arte no tiene su fin ni en Dios, ni en la naturaleza, sino simplemente lo tiene dentro de sí mismo. El arte se produce dentro de sí mismo. Estas dos posturas, la de Miguel Ángel con el hombre frente a Dios y la de Rafael con el arte que se produce en el corazón de sus propias estructuras, son dos cuestiones que ponen en debate la situación del arte. Y ese debate va a cruzar la historia del arte por lo menos hasta finales del siglo XVIII. Yo voy a hablarles ahora de Sandro Botticelli, que es un pintor florentino que, ¿cómo les diré? Sería un poco el nexo o el primer pintor antidogmático, les diré. El clásico es el dogma que se establece en el arte y surgen de allí estos pintores antidogmáticos, como es el caso de Sandro Botticelli, que en realidad se llama Alessandro, ¿no? Botticelli es un pintor de formación florentina. Él estudia en el taller de Filippo Lippi, y lo que quiere decir que tiene la misma formación que el resto de los pintores clásicos, ¿no? del clásico renacentista. Sin embargo, en su familia ya habían abierto una academia neoplatónica desde que él es muy chico, así que él ha sido muy influenciado por el pensamiento neoplatónico y no por el pensamiento humanista, como es el de los conservadores, digamos, del clásico. Ustedes verán acá una Madonna. Él pinta una cantidad de Madonas, no les voy a mostrar todas porque sería, digamos, excesivo, pero ustedes pueden ver allí la suavidad con la que este hombre trabaja y la linealidad de su pincel, ¿no? Es como que partiera la obra del dibujo, un dibujo melodioso directamente, ¿no? Muy refinado, con muchísimo movimiento. Él lo que está buscando es también la representación, la comprensión del movimiento, porque en el arte clásico las figuras siempre están quietas, ¿no? Entonces busca estos movimientos, pero fíjense cómo se nota en la obra de él la influencia de los pintores del norte de Europa por esta cosa detallista, ¿no? Y por estas imágenes con ese tratamiento tan sutil, tan leve, y con esas bellezas, ¿no? Fíjense las bellezas. Él está en búsqueda de la belleza, pero la belleza que busca es una belleza que tiene que ver con un más allá de la humanidad, es decir, con bellezas ideales. Bueno, acá tienen otra que, fíjense la mirada, ¿no? En ambas las miradas, que son tremendamente melancólicas. Esa melancolía tiene que ver con esta visión neoplatónica del más allá, ¿no? De esta con esa actitud como de estar absortos o abstraídos, ¿no? Las figuras. Aparece la veduta, las formas son lineales, se distinguen una de la otra, se recortan una de la otra, es decir que el estilo mientras tanto se mantiene como lo hemos venido viendo. Sin embargo, hay cuestiones que son otras, y ladra un perro por ahí, no importa. Acá les muestro una tercera, que es la Madonna del Magnificat, que es muy interesante porque además este hombre es un maestro de la composición, ¿no? Esta es una composición en redondo, se llama tondo, esa forma, y fíjense que pareciera un poco distorsionada la imagen, ¿no? Pareciera un poquito distorsionada, como que la Virgen y el niño se vienen demasiado para adelante, e inclusive la Virgen es demasiado grande.
Si se pusiera de pie sería enorme en relación con los niños. Esta cuestión, que de alguna manera podemos considerarla que tiene que ver con la perspectiva jerárquica, puede ser porque él toma muchos elementos tardogóticos, ¿no? Sin embargo, hay como una especie de desinterés de él por las proporciones entre el fondo, la figura y las figuras entre sí. Hay una especie de desinterés justamente por su carácter antidogmático. Si ustedes ven en esta composición, tenemos estos detalles refinadísimos, delicados, suaves, una gran cantidad de líneas en movimiento, la cantidad de líneas curvas por esta búsqueda que él tiene en la representación, la condición, digamos, de abstraída de la Virgen o de absorta, lo mismo que del niño. Y estos personajes que están acá son los Medici, son los hijos de los Medici, que eran sus mecenas, es decir, que estaba bajo el mecenazgo de gente de muchísimo poder. Y tenía un taller que producía una gran cantidad de obras para ser entregadas a distintos clientes o a iglesias, etc., ¿no? Estos personajes que funcionan en este caso como atril son estos niños Medici, lo mismo que estos que están atrás, pero fíjense esta figura, qué forzada que está ahí, está como encajada, digamos, en el cuadro, con la idea de que concrete de alguna manera la composición, para que la composición sea armónica, que lo es, pero él, como les digo, desestima o no le importan estos agregados o estas cuestiones que pues, en el mundo del Renacimiento clásico no las hemos visto. Lo mismo que la luz. Fíjense que es una luz diáfana propia del Renacimiento pleno, y también del Renacimiento temprano, una luz diáfana que no proviene de ninguna parte, porque afuera fíjense que es el atardecer, ¿no? Sino que es como si emanara de las propias figuras. Muy rápidamente les muestro esta adoración de los magos. En ella fíjense que aparece la Virgen con los magos y esta cantidad de gente acá que son los Medici. Estos personajes son los Medici, son la familia que ha pagado, digamos, el cuadro. Aparece él también, hay un autorretrato de Botticelli. Y aparecen también personajes como este, que es Pico della Mirandola, que es uno de estos voceros del neoplatonismo, ¿no? Pero cuando uno mira esto, que tiene todas las características que hemos venido viendo, las características formales que hemos venido viendo en el Renacimiento desde sus orígenes, ¿no? Podemos ver algunas cosas que son un poco inquietantes. Primero, el gran movimiento que hay. Cada uno tiene la mirada en una dirección, por más que el centro de atención fuera que es la Virgen con el niño y uno de los Medici cumpliendo la función de mago. Pero es una ruina. Está en una ruina la Virgen. Está en una ruina y la ciudad está en ruinas y apenas aparecen algunas alusiones arquitectónicas o del paisaje, porque lo importante es el movimiento de todos estos personajes. Esa aparición de la Virgen en la ruina tiene este carácter de melancólico, de tristeza, y esa tristeza tiene que ver con esta desilusión de las verdades eternas, de las verdades en las que se creía, ¿sí? De esas creencias indiscutibles. Esto es de alguna manera el dolor por la pérdida de esas certezas, ¿no? Por lo demás, se puede ver la pirámide típica, los distintos niveles que marcan los planos de profundidad, etc. Vamos a ir a una pintura que es una pintura paradigmática de Botticelli, que se llama La Primavera, en la que ustedes verán que hay una cantidad de personajes allí. Aquí está Mercurio,
con un palo que está disipando ahí unas nubes. Hay un conjunto de mujeres que están bailando, son las tres gracias, es la belleza, la castidad y la voluptuosidad. Fíjense qué tres valores que representan voluptuosidad y belleza, que tendría que ver con el deseo carnal, les diré, ¿no? Y sin embargo, la castidad está ahí, es decir, que está referido de alguna manera a un imposible. Está aquí Venus. Hay dos tipos de Venus, una Venus pagana y una Venus religiosa. La Venus pagana siempre está vestida y la Venus religiosa siempre está desnuda porque es pura. En cambio, la pagana tiene que estar cubierto su cuerpo, ¿no? Y parece una virgen, inclusive está justo en el centro. Y acá arriba está Cupido. Cupido, que en la mitología griega es el hijo de Venus y de Mercurio, ¿no? Así que están estos tres personajes dispuestos así, estas otras tres dispuestas así, y estos otros tres personajes que en realidad son dos. Es así el asunto. Esta es Flora, esta es Cloris. Cloris es una ninfa que está siendo raptada por un dios, por Céfiro, que es el dios del viento, ¿no? Está siendo raptada. Ella no quiere que la rapten, por eso tiene esta posición tan inestable. Pero resulta que él la mira a los ojos y él se enamora de ella justo en el momento en el que ella se está convirtiendo en Flora. Entonces es justo en el momento de la conversión donde sucede esta parte de la escena. Ahora bien, si miramos así en general, podemos ver que la perspectiva medio que desapareció, porque si bien hay alguna alusión allá al horizonte, pero fíjense el lugar que ocupa o el interés que se le ha dado. Estos personajes están dentro de un bosque lleno de flores y de frutos, aludiendo a la primavera, al florecimiento, ¿no? Además todos son jóvenes, pero es un tema pagano. Es un tema pagano que es raro porque él empieza a tomar estos temas que se salen del pensamiento religioso también. Un tema pagano en el que aparecen, fíjense, el suelo, está como abatido. Hablando de la perspectiva, está como abatido y las figuras están como que no tienen peso. Esos, excepto Mercurio, ninguna tiene peso, son cuerpos livianos, son las masas, digamos, las que dan la espacialidad, las masas de los cuerpos las que dan la espacialidad, el tratamiento del color, pero no la perspectiva. Fíjense cómo arma con planos sucesivos el espacio sin el uso de la perspectiva, y estos planos sucesivos son de luz en las figuras, después viene el fondo que es negro directamente y que se recorta sobre otro fondo de luz que está al final, es decir que se hace un desvío de aquella construcción ortodoxa del espacio, ¿no? Bueno, acá lo tienen a Mercurio disipando las nubes. Fíjense, las nubes están adentro del bosque, es decir que ahí hay algo que no es real, no puede ser real, no está basado en la noción observable de la realidad y comprobable. Estas cuestiones son, como les dije, indiferentes a él. Él no le importa, porque esto estaría, y toda la escena, más allá de lo real. Eso es neoplatonismo. Si vemos de cerca, podemos ver este grupo maravilloso que parecen flotar, de estas tres gracias, con esos cuerpos esbeltos, que si miramos más de cerca podemos ver mejor el dibujo, ¿no? El dibujo, un dibujo lineal, melódico, les diré, un dibujo refinadísimo, elegante, y todo este movimiento, el movimiento de las telas con líneas de alguna manera nerviosas, ¿no? Que me hacen acordar, y seguramente a ustedes también, a esos tratamientos de los paños del medioevo, nada más que aquí están tratados
digamos, el mismo motivo, pero con el 480 entre medio, les diré, es decir, con todo el aprendizaje del tratamiento de claroscuro, de movimiento y de espacialidad de la antigüedad grecorromana. Fíjense, como les dije, las líneas de contorno, el tratamiento de claroscuro en los brazos y la luz que emana de los propios cuerpos. La luz está en los cuerpos y no está en la naturaleza, porque él no está interesado en imitar la naturaleza ni estudiarla ni nada. Si la miran bien, las tres mujeres son la misma, son en realidad una modelo que es Simonetta Vespucci. Es una chica que fue su modelo, él ya era mayor y ella muy joven, ella era casada con Vespucci, que son parientes de Américo Vespucio, ¿sí? América se llama América por el pariente de Simonetta. Esta chica era la modelo de él y él estaba enamorado de ella. Tenía un amor platónico, un amor que justamente idealizado, ¿no? De hecho, cuando ella muere muy jovencita y la entierran en una capilla y él pide cuando se muere que lo entierren al lado y ahí están enterrados los dos juntos, ¿no? Y Simonetta se constituye finalmente como la belleza ideal y esa noción de belleza, este concepto de belleza nos persigue todavía, ¿no? Nuevamente aquí está otra vez Simonetta como Flora, pero fíjense este detalle en el que se va transformando Cloris en Flora, en este personaje maravilloso con ese vestido festivo, pero de todas maneras ninguna de los personajes es muy expresivo. Fíjense que todos están como con una mirada introspectiva, una mirada desde, digamos, que no va hacia ninguna parte, sino que está subsumida en su propia belleza, les diré. Ahora, si ustedes prestan atención a la cantidad de movimientos que hay acá, ese es de alguna manera su interés y aquí lo logra. Voy a seguir en otro video para terminar con Botticelli.